Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, una nueva sesión de alto y claro con nuestro querido amigo, colaborador José Piñero Maceiras. José, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, estamos aquí bien. Muy bien, ¿Vale? estupendo. Me alegro, hombre, que nos dediques este tiempo eh, a un tema tan importante como es este, sobre la base de tu libro, La represión de Franco. Entonces, hoy traemos un tema complicado, hoy tenemos un tema difícil, pero que tú, desde luego, no has obviado en tu libro. Yo creo que es uno de sus grandes méritos. Toca todas las aristas, por difíciles y complicadas que sean, y más en la actualidad. Nos vamos a referir hoy al tema de los muertos, los fallecidos, las consecuencias de esa guerra que se provoca a raíz de esa revolución tremenda que se vuelve con España. Hay una gran diversidad de opiniones, de cifras. Por supuesto, unos dicen unas cosas, otros otras. Hay una gran diversidad de métodos. Todo el mundo se contradice, pero hoy ese tema importa mucho porque parece ser que tenemos la tendencia a pensar que el que hizo más fue peor o mejor. En tu libro vuelcas un montón de estadísticas de unos y de otros y luego las tuyas propias. Enfócanos el tema, Pepe, a favor. Sí, bueno, vamos a ver, como fue una guerra revolucionaria, la de 1969, pues lógicamente esto implicó que los datos se sometan a propaganda política, ¿no? Propaganda política en primer lugar porque por aquella época había una lucha entre el marxismo revolucionario, los movimientos fascistas, los movimientos nacionalistas, eh, las democracias parlamentarias y había, pues, Europa era un caldo hirviendo, ¿no? Era prácticamente un infierno vivir en Europa en aquella época, excepto pues, en las Islas Británicas. Yo creo que no le afectó pues aquella especie de efervescencia revolucionaria que sacudió, ese ventarrón que sacudió al continente europeo en los años 30, en el periodo entre guerras, ¿no? Y entonces, lógicamente, teniendo en cuenta lo que se ventilaba en la guerra civil, pues fue muy importante por ambas partes demostrar que el otro, el contrario, era peor que el que habíamos defendido, ¿no? Entonces, se manejaron muchas cifras y además se pensaba lógicamente que el contrario había sido peor que lo que sospechaba. En cualquier caso, las primeras cifras importantes que se pueden tener una gran verosimilitud fueron las del general Salazar en 1977, porque analizó según los datos del registro civil. Había Claro, muchas cifras y el método utilizado por este general fue muy conveniente, porque estudió los datos desde el punto de vista de las cifras, de las estadísticas que se sacaban de los registros civiles, ¿no? Entonces, hasta el año 41, la nomenclatura internacional de los partes de los registros civiles, que era obligatorio, porque había tratados y convenios internacionales a los que España pertenecía, cuando una persona fallecía había que poner de manifiesto por qué fallecía, cuál era la claro. causa, si era enfermedad, si era una ejecución. Entonces, en las ejecuciones había hasta el año 41 dos clasificaciones diferentes. Sentencia judicial y ejecución en la población civil por los ejércitos beligerantes. Con lo cual, el general Salazar entendió que aquí se podía resolver el gran problema de la represión nacional, entendiendo que todas aquellas personas que aparecían en los datos en los registros civiles como ejecutados por ejércitos beligerantes eran castigos ejemplares, fusilamientos, y después las sentencias judiciales eran las que se referían a los fusilamientos ordenados por Consejo de Guerra tras sentencia judicial y proceso sumarísimo, ¿no? O proceso ordinario, que también se dio la circunstancia, ¿no? Esta modalidad. Y así fue. Y lógicamente ahí ya se vio que había una cantidad que era más importante, más notoria la represión roja que la represión nacional, a pesar de la que la represión nacional fue aumentando porque fue conquistando territorios y la roja se fue retrayendo, ¿no? Claro, por lo Claramente. lógico, Eso hay claro. que saber. Y aparte que la represión roja afectó a muchísima gente, a las grandes poblaciones de España, ¿no? Yo creo que excepto Sevilla y Zaragoza, las demás por grandes ciudades y grandes aglomeraciones urbanas estuvieron en el mando, pertenecieron al bando republicano. Claro. Lógicamente, esto no le gustó a los historiadores de izquierdas y trataron de desbaratar la opinión de este general, que era un gran historiador, igual que su hermano, ¿no? Y empezaron a analizar la represión pueblo a pueblo y provincia a provincia. Pero claro, eso ya era un método diferente, medían de otra Claro. forma. No es lo mismo medir a una persona en centímetros, como os hablaba anteriormente,
Cuando la gente alta hay que medirla en pulgadas. Eso está muy Entonces, bien, eso me lo eso veo. O parece sea claro, que, es que ese es claro el que tema. ahí Entonces, es claro, horrible, importa la ¿no? medición, claro, importa Claro, la medida, claro. claro, entonces, claro, midiendo en pulgadas, porque no se ve medirse en centímetros, llegaron a la conclusión que los datos que decía General Salazar en el año 77 eran exagerados, beneficiaban a los nacionales porque no se Ya. contaba que, por ejemplo, en determinada provincia había más, porque ellos habían hablado con los paisanos, con los herederos, les habían dicho que más. Pero claro, yo he aplicado también la medición de las pulgadas para analizar la represión que sufrieron los nacionales y también salen muchos más, lógicamente. Sí, sí, claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es muy Creo que sí. interesante. Yo creo que el primer documento importante es el de Salas Larrazábal. Efectivamente, hay personas que no se inscribieron en el registro civil sus muertes por varios motivos. En primer lugar, porque en aquella época, como tú sabes, las familias españolas tenían muchos hijos. Si faltaba uno, pues a lo mejor no interesa, o si algunos lo habían fusilado. Y pues mira, está en los campos, en el campo, pues había mucha gente en el mundo agrícola, decían, pues bueno, la herencia te pasa para ti y ya está, y no hace falta ir al notario ni establecer. Pero lo que sí es cierto es que en el régimen de Franco, desde que llega al poder, en el 36, ordena que todas las personas que apareciesen ejecutadas en los campos y los caminos tenían que notificarse en el registro civil como muertos o desaparecidos. Y yo he encontrado varios expedientes en ese sentido. Claro, Eso es claro. O sea, el régimen sí dio las posibilidades para que eso se supiera. Lo que ocurrió es que en el año 41 la nomenclatura internacional cambió y ya no era tan clara y ya, permitía ejecuciones, sentencias y no se sabía cómo clarificarlo. Pero bueno, entendiendo cómo fue la represión, lo que vimos en el libro, sí. eso en cierta manera podría estar orillado con relación a la represión nacional, porque la represión, en cierta manera, de castigos ejemplares, dura hasta finales de 36, algo 37, pero ya muy poco. Y si nos vemos, que tengo yo aquí a los datos del general Salas Larrazábal, Muy dice, por bien. ejemplo, por ejecución, la población civil en España son 7.791, en el año 37 son 4.214 y en 1938 son 4.108. Eso pudo ser la represión nacional, porque además, como yo digo en el libro, lo que ocurría es que estas ejecuciones de paseos y tal, en nacional, la persona le tenía, por ejemplo, en Burgos, y aparecía fallecido en Aranda, en una cuneta en Aranda de Duero o incluso en la provincia de Segovia. Entonces, no, por un lado, según esos decretos que se ordena cuando Franco llega al poder, es la anotación de la muerte se da en el sitio donde había desaparecido como fallecido y también donde apareció un cadáver que aparecía sin ningún tipo de Claro, documentación 40 o 50 kilómetros y seguramente se anotaba dos veces y claro, a nivel claro, estadístico puede que está incluso repetido, ¿no? Por claro. ejemplo, quien comenta esto muy bien es lo que es premio Nobel, paisano mío de Padrón, Camilo José Cela, Consulta Sí. sobre dos muertos que estudia la represión, curiosamente una novela extraordinaria sobre la Galicia, la represión anterior, habla que cuando se produjo uno de estos paseos, dice, primeramente los llevaban a cabo y dice, vieron unos paisanos que no se sabía de dónde venían y mataron a este, lo asesinaron y se llevaron la documentación y no se sabe quién eran y claro, era difícil, ¿entiendes? Claro, Eso es claro, los historiadores esto no, algunos historiadores no se han dado cuenta de esto, pero esa era así, ¿no? claro. Y entonces, pues, terrible. Pero en cualquier caso, para que te des cuenta, mientras esto estaba ocurriendo, el informe de abogados de Madrid, que lo hago constar yo en una de las páginas del libro, pues hace una cantidad de cuántas ejecuciones judiciales o extrajudiciales se estaban dando en el lado nacional. Y fíjate las pocas que son. Dice Bueno, que en Badajoz 1.500 ejecutados en la Plaza de Toros, Sevilla 9.000 obreros, El Carpio 200, Zaragoza 2.000 obreros, Baena 2.296, que tú lo sabes, Pedro Abad 7, o sea, tampoco habla mucho. Yo creo que incluso en un periódico que yo tengo en casa del lado republicano, habla sobre octubre, noviembre de 15.000 ya, ejecutados por los nacionales. Eso es lo que las informaciones que tenían las mismas, los rojos de este lado, los que estaban trabajando, que pasaban información al otro lado, que además eso está estudiado cómo funcionaban esos sistemas de recolección de datos. No es mucho lo que se habla. Entonces, está claro que esto claro. de los asesinados y ejecutados en la nacional tiene que someterse a una criba bastante grande, ¿no? Porque después lo que ocurre de 38, pues lo que digo yo, se están repitiendo y repitiendo esos anotados. Ha desaparecido la persona, que además está así el decreto, son decretos del 36 al Sí, 38, desaparecía y al cabo, date cuenta que después de la guerra se hace la ley
de ausencia de 1969 para considerar una persona desaparecida. Y se considera que una persona ha fallecido cuando, con ocasión de un acontecimiento revolucionario, de la comisión social, así habla la ley, pues desaparece una persona y dura más de 6 meses. Entonces, a partir de eso puedes instar la inscripción de fallecimiento. Pues imagínate que esa persona desaparece de Burgos o de León, por ejemplo, de la ciudad de León desaparece, o de La Coruña, pues desaparece. Y ese cadáver lo ejecuta el ejército o las milicias de retaguardia, lo fusilan, lo asesinan. Yo aquí no. Entonces, a 40 o 50 kilómetros como era, o a 70 kilómetros, con otra provincia. Esa persona, ¿dónde está? Se anota en el registro civil correspondiente al sitio donde apareció. Si fue en Becerrea, en Lugo, aunque la persona viniese de Zamora, o esas cosas, se anota allí. Y lógicamente, a esa persona desaparecer, pues todavía se le hace una especie de anotación más después en el sitio donde era desaparecer, ¿no? Por ejemplo, en el año 39 hay 2.436, 2.147, 2.002 y 2.4 y 2.6. Si te fijas en el 39, 40, 41, hay 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 6.000, que prácticamente son los 7.791 del año 36. Posiblemente sean incluso hasta repetidas. Son los que fueron detenidos aquí, fusilados a 30, 40 kilómetros y que se vuelven a repetir. Después, con esa ley de ausencia se vuelven a considerar fallecidos porque han pasado ya 6 meses desde la terminación de la ley. Yo creo que, bueno, que esto tiene que someterse a una revolución. Y desde luego debe estudiarse todo con el mismo método. No se puede aplicar a unos un método y a otros otro método. Es decir, no es lo que le pasa a los escritores, digamos, de derechas, que consideran que, bueno, con lo que han dicho nosotros es verdad. No, perdona, aquí es el método. No es lo mismo medir a una persona. Si tú mides a una persona, por ejemplo, a ti, te medimos con centímetros, saldrá uno, creo que medirás un 82, un 83. Si te medimos con pulgadas, son 6 pies. O sea, tú mides algo, pero si te mides de otra manera, son 183 centímetros. Claro, claro, es que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Creo que lo entiendo todo. Puedes pasar de ser un gigante a un enano. ¿Sí? Claro. Sí. Y eres la misma persona. En el lado nacional, por eso yo no me... creo que eso lo estaré estudiando y ya sabes que estoy yo investigando más o menos la represión republicana como es, que he publicado varios artículos sobre eso. Sí. Creo que la represión republicana está sobre más de 130.000 personas. Porque no solo cuento lo que aparece en lo que dice Germán Salazar, que de mucha importancia, para mí es una influencia importante de estadística en el registro civil, sino después lo que aparece, por ejemplo, en los grandes ejércitos, las represiones que ocurren en los frentes, que fue terrible, que llevaron a cabo los mandos republicanos, los comisarios, por ejemplo, contra los soldados que consideraban que eran de derechas o querían pasar a la nacional, que ahí se metieron, no se sabe cuántos, son miles, pero yo no sé cuántos pueden ser. Y la otra represión, y bueno, pues también las informaciones que General Fontaine la publicó en el periódico de Romero y de Eduardo García Serrano sobre ese informe importante de la auditoría del ejército de ocupación del año 38 sobre los crímenes rojos, que hay mucha información porque ahí el ejército, como tú sabes, investiga a las personas a los soldados republicanos copados, a los soldados que se pasan para lo nacional, a los prisioneros y saca sus propias conclusiones, por lo cual, por ejemplo, en Valencia se hablan de 10.000 ejecutados, en Barcelona más de 20.000 o 30.000. O sea, eso tiene que someterse, todavía se debe someter a un cribado a todo eso y relacionar un sistema para ver cuántos son. Pero yo creo que son más de 130.000 personas. Imagínate que después de terminada la guerra, el Estado Nacional pensaban que eran 400.000, porque que tú lo has leído, el libro ese de el dictamen de los poderes actuantes, se habla de 400.000 personas. O sea que se calculaba más o menos, pero eran estimaciones más o menos dichas, eso hay que someterlo a un cribaje. Imagínate, lo que se está haciendo ahora, pues aquí se mantienen que son las asociaciones, 140.000 personas, pero tampoco nos dicen quiénes son ni cómo son. Aparte hay que ver quiénes son realmente personas ejecutadas, personas que se pasaron para otro lado, los desaparecidos. Hay mucha gente que se cambió del otro lado, que a lo mejor no le gustaba a la mujer y se marchó para otro sitio y cambió de nombre y aparece como desaparecido y por un lado como fusilado, pero esa persona, bueno, pues el que comente esa bella que habla de la vida cotidiana, que ahora civil, un libro fantástico, formidable, y dice que él conoció a muchas personas que se dieron como desaparecidas y aparecieron en otros lados porque no le gustaba la familia, porque pues, pasó. Él incluso conoció, fíjate, a mi padre, cuando los días después, recién terminada la guerra, estuvo en Barcelona y en un tranvía de Barcelona vio a uno de su comarca que estaba casado con otra persona. O sea, que estas cosas pasaban.
Bueno, Claro, tampoco, claro, claro, claro. Hombre, son cosas de las guerras, ocurren en todos los lados. También existe la picaresca, claro, el que está harto de la mujer, pues coge y dice, me paso al otro sitio y organizo mi vida en otro lado. Me imagino que también habría mucha gente que se iría a lo que hoy se llama el exilio, se le daría por muerto y estaría viviendo en México o en Argentina, ¿no? no, eso es como la Santa Compaña. Tú sabes que en Galicia la Santa Compaña pues, dicen que la ven y tal, pero que exista, tiene sus dudas. Es exactamente la gente dice la Sí, Santísima, la Santa sí, Compaña, tal ahí. Pero no, pues no saben explicarse. claro, Algunas cosas raras pasan, que a mí incluso me han ocurrido, pero, pero eso, bueno, eso hay que ser más serio, más profundo y eso que claro, analizar en claro. profundidad. Yo lo único que sé, lo que sí está claro es la represión después de la guerra que se ha sacado, porque incluso Jackson, y lo digo en el libro, hablo de 200.000 personas, eso es una falsedad, es una falacia, porque eso se puede saber ya ahora por los consejos, por las sentencias de los consejos de guerra. Y mismamente el libro por ejemplo, del general Sadal Larrazábal, hablaba de Sí, unas 25.000 ejecuciones después de la guerra, pero claro, la gente no sabe que a partir del 41 eh, también se hace constar, porque claro, yo he leído los documentos que utilizó este hombre, que eran del Instituto Estadístico, los boletines del Movimiento de Población Natural de España, y desde el año 41 hay repeticiones, ejecuciones diferidas, y se volvían a repetir ejecuciones judiciales. Entonces yo creo que ahí el que está muy cercano es Platón, el periodista Platón, que habla de 14.000 aproximadamente, que yo creo que por ahí estará 14.000. 14.000 claro, los ejecutados después de la guerra, incluso incluyendo aquellas personas que claro. estaban relacionadas con el maquis, con lo cual las ejecuciones después relacionadas con la guerra civil son incluso Ya, inferiores a 14.000 ya. personas. Y eso Eh, se sabe por los consejos de guerra. ¿No? Y claro, además la ejecución, los castigos ejemplares tuvieron que ser pequeños. ¿Por qué motivo? Porque las muertes llevadas a cabo por los maquis, los guerrilleros, a partir del 39, yo creo que pueden centrarse o configurarse en torno a las 1100 o las 1150, 1160. Y eso en castigos ejemplares provoca que las ejecuciones no sean ejecuciones de tipo de castigos ejemplares no sean muy grandes, ¿entiendes? ya, 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 Por lo ya, que no es, ya. claro que la posguerra está bastante claro gracias al estudio de Platón y también de George Hill, aquel militar británico que hizo el análisis de los años 40-39, que incluso Así. en los años 60 se relacionó con los presos, con familias de presos, con abogados. También llegó a la conclusión de que hasta finales del año 40, después de la terminación de la guerra, ni siquiera llegaban a 10.000 personas las ejecutadas. Después, en el año 41, tengo aquí el documento, los fiscales le pasan un informe a Franco en el 43, diciendo que desde el 41 hasta junio del 43 los fiscales en todos los consejos de guerra de España solo piden penas de muerte en 9.200 o 9.400 procesos judiciales. Imagina que después se sometía a lo que decía el defensor, la secretaria del Claro, defensor, y lo que opinase el Consejo de Guerra, que generalmente la mitad no eran consejos, ya en la paz ya no eran sentencias de muerte. Después la sentencia de muerte pasaba a Franco, a su consejo, al Ministerio de la Guerra, al Ministerio del Ejército y a Franco, que conmutaba en muchos casos, y muchos porque luego claro, no hay. claro, claro. Qué pena, a mí me da mucha pena cuando hablas con personas serias como tú, y no te estoy haciendo la pelota, cuando investigadores serios están buscando la verdad. Qué pena, Pepe, que con el clima tan enrarecido que se ha provocado actualmente en España desde hace años, no haya la posibilidad de con serenidad, con seriedad, con profundidad, con calma, reunirse los investigadores como tú, los historiadores como tú serios para realmente averiguar lo que pasó, ¿no? Porque es difícil ya, ¿verdad, Pepe? ¿Qué opinas? Muy difícil porque además la guerra civil está sometida a una propaganda política. Los libros que han escrito sobre la guerra civil española son miles. Cada uno da su opinión y claro, el público no sabe dónde distinguir si se dice la verdad o la mentira porque se dedica el español sano se dedica a trabajar, a sacar su familia y pues escucha y piensa que la información que recibe es verdad. No, no, la guerra civil está sometida a una manipulación política, sobre todo por parte de un sector de la izquierda que ahora gobierna, Claro, y es algo verdaderamente lamentable, porque además esa izquierda radical es la verdadera causante de la guerra civil y de la represión y de la contestación a la represión, etcétera, etcétera. Eso para mí es obvio. No, no hablo claro, de un tipo de izquierda moderada ni como podría ser este jurista que también es Sánchez Román, que era un catedrático de Derecho Civil fantástico y que era del Frente Popular, aunque nunca quiso darle las armas a las milicias del Frente Popular cuando se produce el alzamiento porque sabía lo que iba a ocurrir, era un jurista muy bueno.
pero no le hicieron caso y le dieron las armas a esta instancia de Largo Caballero, las armas a los sindicatos y a los partidos, con lo cual se organizó la verdadera revolución, que es lo que buscaba Caballero y sus colaboradores, ¿no? Claro, claro, eso es Hay tremendo. algún colaborador de Largo Caballero como Araquistán, que era mejor, aunque quería una guerra civil, como ya hemos comentado, llevar a cabo una guerra civil pequeña para implantar el socialismo, pero otros colaboradores de Caballero, como era Álvarez del Valle, Margarita Nelken y el ministro de Gobernación, el zamorano Galarza, esos fueron unos auténticos criminales, en mi opinión. Claro. Esto, Pepe, una cosa Aniquiladores, además, aniquiladores. Y después, cuando marcharon para México, empezaron, con lo que habían hecho, a considerar de criminales y asesinos a los que ganaron la guerra, con lo cual, hombre, si tú has estado allí, hombre, si tú has estado en paracuellos, organizando paracuellos como Galarza, Margarita Neckel sacando a la gente de la cárcel Modelo para entregarse a los comités socialistas que los fusilaron 1000, hombre, o Álvarez del Valle, permitiendo el asesinato del duque de Veragua, hombre, que vengas a hablar de asesinatos. Por ejemplo, Prieto fue más serio, no hablaba de esas cosas. Claro, no tenían vergüenza. Hay otra cosa también importante, claro, en esta, vamos a decir, ya represión, entre comillas, porque ya hay un Estado de Derecho, está el tema de los mal llamados maquis, eran bandoleros, hoy diríamos que eran terroristas. Claro, aquí también había una serie de ejecuciones que se contabilizan o no se contabilizan dentro de este asunto. Sí, no, en las de la guerra, las que yo he estudiado se contabilizan ejecuciones judiciales. En el maquis se aplicó mano dura, los consejos de guerra se les aplicó mano dura, pero claro, de esos 14.000 ejecutados después de la guerra, una porción corresponde al maquis. No muy importante, pero calcular que por lo menos, yo no sé, un 10 o un 20% puede ocurrir el maquis. O sea que la represión incluso de la guerra civil es menor, de esta manera. Claro. El maquis después aplican el maquis al principio, algunas que son partidas de soldados republicanos que no se quieren rendir, están en el monte, pero después a partir del 43 el Partido Comunista pues lo controla, ¿no? Los controla y en este sentido pues les exige aplicar castigos a los que eran falangistas, a los que defendían el monte nacional, y se producen bastantes asesinatos, sobre todo en los pueblos apartados del norte de España, en los pueblos donde había montañas. El pueblo español lo pasó mal con los maquis, no solo por los castigos, sino también por las palizas y agresiones que les dieron y sobre todo por los robos. Y los que los llamaban golpes económicos. Bueno, hombre, golpe era para el que lo recibía, económico también, pero desde luego es un eufemismo realmente repugnante, vamos, porque era un atraco a mano armada, vamos, como tal, ¿no? Ese es el tema. Bueno, por eso lo combatió la Guardia Civil, la Guardia Civil actuó duramente. Claro. García Serrano tiene varias actuaciones, una de ellas habla de algo muy interesante. Mientras que en el bando nacional iba el cura, el bracastrense, y era el que tomaba nota junto con el sanitario o el médico de los fallecidos en un combate, etcétera, y dónde se enterraban y demás, se hacía la afiliación. En el bando Frente Populista no. Claro, eso también puede dar lugar a que existan estas famosas fosas comunes, pero que se confundan de represaliados con soldados muertos en combate. O en tu libro tratas una cosa muy interesante, y es la cantidad de fusilamientos en el bando Frente Populista de soldados por la espalda o represaliados por ellos mismos por diversos motivos. Dinos un poco de este asunto. Sí, bueno, eso lo habla Eduardo García Serrano, le da mucha importancia, efectivamente, porque en el Ejército Nacional, como fue siempre avanzando, date cuenta que el Ejército Rojo, solo con una vez establecidos los frentes a partir de agosto del 38, el Ejército Nacional prácticamente siempre conquistó prácticamente todo. Solo se retrayó tuvo que retroceder en Teruel, la batalla de Teruel, y posiblemente motivado por cuestiones meteorológicas, se llegó a 30 grados bajo cero. Entonces, pues bueno, fue conquistando. Entonces iba enterrando a los muertos que iban apareciendo. El coronel Gárate Córdoba, que también es de Burgos, un gran historiador, en el año 1977 escribió un libro sobre los partes de guerra, ¿no? Y consultando la documentación que estaba en el Servicio Histórico Militar de la época, vio todos los partes de guerra, vio todas las noticias que los ejércitos, los ejércitos de ocupación estaban dando sobre los soldados rojos encontrados muertos que enterraron los soldados nacionales a partir de 1967, no de 1936. No hablo de 1966,
son 83.300. Claro, De esos, yo creo que un porcentaje, no sé si grande o muy, creo que es grande, son ejecutados por el Ejército Rojo en retaguardia. madre mía. El campesino tenía una brigada que se dedicaba a esas cosas, aparece en la causa general, sus trabajos que también en la Revolución Mexicana hizo Pancho Villa. Pancho Villa también tenía un grupo que se dedicaba a fusilar a sus propios soldados si mostraban tibieza ante el enemigo. Esto se hace aquí. Se lleva a cabo también por la labor de los comisarios políticos, Claro, pero aquí no se hace solo por la persona que sienta tibieza ante el enemigo, que es una cosa que estaba previsto en el Código Civil Militar, sino para eliminar los que sospechaban que eran derechistas o que podían pasarse para el lado nacional, que eran miles. Y ahí, claro, las claro, ejecuciones. claro, Yo te puedo decir que en Asturias yo creo que son 3.000 los ejecutados. claro, ya. 3.000 los ejecutados. Te lo digo porque en Asturias la causa general habla de 2.000 civiles, pero una fuente oficial de 1969 habla de total en Asturias 5.353. Y hay documentación que aparece en la prensa de que el Ejército Nacional enterró a muchos soldados que Ah, habían sido ejecutados. Lo mismo ocurrió en Aragón, ocurrió también en el frente de Extremadura y ya en Madrid, pues simplemente repasar la causa general en las brigadas mixtas se producen muchas ejecuciones. Creo que son sobre 30.000 o entre 20 o 30.000 personas, soldados que han sido ejecutados a la republicana. Y me baso por algunas cuentas que he podido realizar o formular teniendo en cuenta las opiniones, los datos ofrecidos por la causa general. claro. Pepe, qué interesante. Hablando de carnicería, que es lo que nos has mentado ahora mismo, háblanos un poquito del carnicero de Albacete, André Martí. Bueno, André Martí, ahora viene a propósito de esto, porque el André Martí, Comín Colomer, que como tú sabes fue un escritor que estudió mucho la guerra civil y sobre todo la revolución comunista y esta serie de casos y planteamientos, Comín Colomer llegó a la conclusión de que los ejecutados habían sido por los rojos, habían sido sobre 200.000 personas, Qué sobre barbaridad. 200.000 personas. 210 exactamente. Esto se lo dijo al editor del Vasallo de Mumber en el año 75. Lo que pasa es que él murió unos meses después y no se puede. Y Comín Colomer no pudo averiguar más. Yo, Comín Colomer tuvo mucha documentación porque él formaba parte del tribunal no sé si era vocal, era miembro del tribunal de la masonería, de presión de la masonería y el comunismo y llega a esa conclusión, 210.000. Y lógicamente yo tengo un libro suyo en el cual dice que los mismos comunistas acusaban a André Martí de que franceses había fusilado 40.000 soldados que habían venido aquí a luchar Qué contra las barbaridad. brigadas internacionales. Madre Es mía, bastante, madre mía. son terribles. Claro. Hay otra cosa también importante, bueno, al hilo de esto, interesantísimo, de los números. Por cierto, los números fatídicos. Cualquier guerra, pues hay siempre pues, las bajas, ¿no? De todos los lados. Vamos a ver, las fosas comunes, porque se descubren fosas, pero de pronto las tapan rápidamente. Se descubren unas simas donde dicen van a encontrar no se sabe qué y de pronto ya nadie habla de ellas. Incluso dentro del cuartel antiguo de la Brigada Paracaidista, el Ministerio de Defensa destapó una fosa y rápidamente la taparon porque parece ser que la cosa era del campesino, donde allí ejecutaba a quien le daba la gana. Háblanos un poco de las fosas, que hoy están tan de moda, por desgracia. Bueno, son en lago nacional. En algunos sitios, por ejemplo, como fosas, se ha considerado la fosa del Caudé. Algún libro habló de la fosa del Caudé hace 20 años, pero en la fosa del Caudé hay enterrados soldados nacionales y soldados republicanos que murieron combatiendo en la batalla de Teruel, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Yo realmente no le haría mucha importancia a las fosas que se refieren, que estén cerca de los lugares de batalla. Yo considero que ahí la mayoría de fosas pertenecen a soldados republicanos que son enterrados por el Ejército Nacional, que además lo dice el coronel Gárate en el año 67, enterrados en el campo por el Ejército Nacional cuando iban solos. Tenían que enterrarlos porque no podían dejar los cuerpos, que eran muchos miles, al aire porque eso producía una serie de intoxicaciones y peligros para la población civil, ¿no? Entonces eso se enterraba. Los fusilados por los nacionales, en lo que fueron los paseos, los primeros meses de la guerra, eso realmente se anotaron y bueno, algunas veces se enterraron en esas fosas, pero otras veces no. Aparecían fusilados y después se enterraban en los cementerios. Claro. Lo cual, por eso no se entera mucho, se enterraban. Por ejemplo, aparecían pues al lado de una población, 4 o 5 personas fusiladas y después se daba orden de que fueran enterrados
en los cementerios. Yo hablé con personas que enterraron a personas que fueron más bien de izquierdas, que parecían desconocidos, fusilados, se supone fusilados, que les dieron orden de enterrar y se lo enterraron en los cementerios de cada localidad donde aparecía, la más cercana. Claro. Claro, pues se sabe, porque entonces, ¿qué ocurre? Ocurre pues que se cuenta doble. Es decir, si en un determinado paraje, que era en las afueras, se fusiló una persona, lo anotaron en su registro y en el registro civil no apareció, pero la autoridad civil, dio que se enterraran en el pueblo de al lado y pertenecía a otro ayuntamiento, ya se vuelven a contar 2 o 3 o 4, se vuelven a multiplicar, y claro, es una cosa muy complicada. Pero en el republicano no se anota en Madrid los muertos, pero se deja de contar. Claro. Porque el registro civil no se preocupan de eso, porque realmente aquí hay una orden, que son las de 1966, de noviembre, cuando Franco llega al poder, de que todas las personas que aparezcan fallecidas en los caminos deban anotarse en el registro civil. Y eso en el otro lado pues no se hace. Hombre, por ejemplo, lo que sí se supo era en la Dirección General de Seguridad de los Desaparecidos, que ahí era donde iba el cuerpo diplomático iberoamericano, Claro. dirigido por Núñez Morgado, que era socialista chileno, un senador antiguo socialista chileno, y preguntaba. Y Núñez Morgado llega a la conclusión de que en Madrid, con esas informaciones, se fusiló del orden de 300 o 400 personas diarias. Tía, es un disparate, no sé si, durante los 6 primeros meses. Qué barbaridad, qué barbaridad. Se nos acaba el tiempo, Pepe, nuevamente. Por desgracia, el tiempo es una cosa que no sé por qué nunca para, incluso vuela, y nos quedamos pues con la miel en la boca. Yo quería ya para finalizar que nos dieras una pequeña referencia para ti, las cifras más exactas. Ahora, de acuerdo con tus investigaciones y teniendo en cuenta también todo lo que has visto, ¿cuáles serían por parte de un lado y por parte del otro? Así, a grosso modo. Hombre, yo las cifras, yo creo que las que se pueden utilizar son las de Sala Larrazábal, desde el punto de vista utilizando las cifras del registro civil, son las más próximas, ¿no? Las mías que yo puedo decir, pues mira, yo creo que los republicanos han podido fusilar 130.000 personas, como mínimo. Los nacionales, después de la guerra, serían unas 14, como máximo 15.000. Sentencias judiciales de los nacionales durante la guerra, por Consejo de Guerra, serían también unas 15.000. Y lo único dudoso con relación a los nacionales son los paseos, los castigos ejemplares. Que yo te hablo que aquí hay 7.000 en el año, según Larrazábal, 7.791 en 1976, en 1977, 4.214 y en 1938, 4.100. En total, unos 15.000, 16.000, pueden ser 20.000, pero no se sabe realmente qué tal, porque posiblemente haya duplicidad de inscripciones. Multiplicándose, si una persona fue detenida aquí, fue ejecutada a 40 o 50 kilómetros, se le consideró desaparecido, puede incluso, teóricamente, haberse anotado 3 veces en el registro civil y en registros diferentes. Ya. Muy bien, Pepe, pues de verdad, muchísimas gracias. Otra vez, te emplazamos para siguientes sesiones, porque esto es interesante y yo creo que estamos dejando las cosas claras hasta la extenuación. Siempre habrá materia gris, siempre habrá zonas. Las medidas estas, las agrupaciones muy de izquierda hablan de 140.000 ejecutados por los nacionales. Yo creo que eso es exagerado. Claro. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias otra vez, un abrazo muy fuerte y seguiremos con este asunto tan importante que tú has dejado tan claro en tu libro. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Bueno, a vosotros, muchas gracias. Gracias.